incluso responden bien a un examen y tal vez repiten cosas de lo que ahí se dijo, pero no se ha aprendido. Cuando un estudiante aprende, cuando es capaz de transferir eso a otras situaciones, cuando un estudiante aprende, puede decir con sus palabras eso y aplicarlo. Entonces, el aprendizaje implica necesariamente un cambio de conducta. Entonces, no porque un estudiante haya tenido una excelente calificación, haya pasado una asignatura, eso no demuestra que aprendió. Yo siempre insisto con los míos, ¿cuándo ustedes hayan aprendido? Cuando yo salga un día al pasillo de la universidad y los vea a ustedes comiendo frutas en vez de empanadas. ¿Quiere decir eso? Que entendieron en mis clases que las frutas poseen vitaminas que son necesarias y que las empanadas poseen muchas grasas saturadas que hacen daño. Entonces, esas son las cosas en las que se ve aplicabilidad a lo que uno enseñó. Y entonces en ese momento usted se da cuenta que el otro aprendió. No porque haya contestado bien a una prueba. Eso es fortuito. La educación tiene mucho que ver con la cotidianidad, con la forma de vida, con lo que hacemos cada día, por la manera, la forma en que pensamos las cosas cotidianas, o por la forma o la manera en que respetamos la naturaleza, o que respetamos al vecino, o al padre, o al primo, o al hermano más pequeño, o al vecino que es más chiquito que nosotros. Bueno, estamos conversando con la maestra Paula Xiomara Méndez de estas cosas que son tan necesarias en la cotidianidad, en la educación, y sobre todo a partir del ejemplo de maestro de Juan Pablo Duarte en este marco del bicentenario del natalicio del padre de la patria. Vamos a una brevísima pausa y retornamos enseguida, porque aquí, en Voz para el Cambio, hay más. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. De nuevo con usted en Voz para el Cambio. Estamos conversando con Paula Xiomara Méndez, maestra de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de una materia muy difícil, bioquímica. Mire que digo que es difícil, ella dice que no, pero bueno, el nombre suena así, con ese olor a dificultad, a cosa compleja. Pero antes de entrar en eso, maestra, aquí se habla de profesor, se habla de maestro, se habla de docente como cosas... como si fuera lo mismo, y como que cada cosa yo siento que tiene un peso particular. Yo hablo de maestro no porque tenga un nivel científico o académico, sino por su vocación, por su entrega. Y al que no tiene entrega, que es un simple asalariado que vaya a trabajar, yo le digo que es un profesor. Y entonces, bueno, el docente es el que imparte docencia en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Ustedes, en términos académicos, del rigor científico, ¿cómo valoran los tres términos? ¿Significa lo mismo para ustedes? No, están muy bien diferenciados y comparto lo que dices, pero realmente no hay así de que escrito, profesor es esto, docente es esto, pero en la práctica se entiende. Cuando me dices maestra, me siento muy honrada, porque eso significa un docente entregado, como hemos descrito al principio, que era Juan Pablo Duarte. Eso no lo consigue cualquier docente. Entonces el docente es aquella persona nombrada para ejercer la función
de dar clases. Y un profesor es como normalmente se le dice a esas personas que están dando clases. Pero ser maestro es a lo que nosotros deberíamos todos aspirar. Eso de ser maestro, entonces, es lo que ahora debería encauzarse el Ministerio de Educación por lograr, porque a partir de que se cambia la concepción de un profesor a un docente, vamos a lograr cambios significativos en educación que ahora mismo urge. Y tenemos los recursos ahora, supuestamente con lo del 4%, vamos ahora a ver qué pasa, porque seguimos teniendo los mismos profesores. Y eso entonces es preocupante. Vamos a ver ahora cómo se forman esos profesores para que puedan hacer los cambios que necesitamos. Maestra, usted decía hace un momento que bioquímica es una combinación o una mezcla de física, química y biología, o que tiene de toda esta disciplina científica. 3 disciplinas que aparentemente son difíciles. Y decía, ¿cómo yo mido al estudiante si ha asimilado mi clase? Cuando lo veo en el receso comiendo fruta en lugar de empanada. Entonces se me ocurre pensar o vincular la materia de bioquímica a los alimentos, a la nutrición, a la salud, porque con el ejemplo que usted señaló o puso, si mi estudiante lo veo en el receso comiéndose una fruta en lugar de una empanada, la fruta es algo natural, tiene vitamina, tiene otros microelementos que son fundamentales para el organismo, en lugar de una empanada que es una comida chatarra, que tiene una grasa saturada que más que bien puede hacer daño. Entonces se me ocurre pensar que hay un vínculo entre la materia que se denomina bioquímica y la salud. Pero muy estrecho. O sea, bioquímica por eso es una ciencia básica en ciencias de la salud. Se imparte en todas las asignaturas, en todas las carreras de ciencias de la salud, porque es una asignatura básica muy importante. En bioquímica se estudian las bases moleculares para la mayoría de las enfermedades. Eso implica que desde esta importante asignatura podemos entender el por qué ocurre cada una de las patologías, y a partir de ahí que usted entiende por qué pasan las cosas, entonces podría ver cuál es la solución o también la prevención de la enfermedad. Entonces, bioquímica tiene todo que ver con alimentos, todo que ver con salud, todo que ver incluso con prevención de enfermedades. Y realmente, como decías ahorita, es una ciencia súper fácil, porque depende de la actitud. Cuando la haces difícil, pues lo es, pero si la haces fácil, también lo va a hacer. Si el estudiante logra entender la importancia de ella. Te digo un tema que estudiamos en bioquímica. Estudiamos, por ejemplo, las proteínas, alimentos que contienen proteínas, importancia de las proteínas. Pero ya eso el estudiante lo ha visto desde 6º grado, desde primer teórico, desde 4º teórico. Se lo ve en biología básica. Lo vemos nuevamente en bioquímica, entonces eso no es difícil. El hecho es que llegan a veces con la actitud de que lo es. Entonces, por eso la actitud del docente es importante, como decíamos ahorita, porque esto es realmente tan aplicable que usted puede fácilmente convencer de que es necesario y de que hay que aprenderlo, y entonces cambiará cómo los estudiantes lo ven. ¿Sí? Los alimentos tienen unas funciones muy específicas en el organismo. Desde la bioquímica se estudia lo que son las funciones de los alimentos para la salud. Claro, se estudian por grupos de nutrientes, por grupos de alimentos. Hay, por ejemplo, entonces un grupo de alimentos que llamamos constructores, que son aquellos que contienen proteínas. Los alimentos constructores, todos aquellos que tienen grandes cantidades de proteínas, como las carnes, el huevo, la leche, y se les llama así por la función que tienen de construir el organismo. Como esta pared, por ejemplo, está formada por bloques, pues así el organismo está formado por proteínas, de ahí que se le llame constructores. Luego tenemos alimentos que se llaman energéticos, que son aquellos que nos aportan la energía para realizar las actividades diarias. En este sentido tenemos alimentos entonces energéticos inmediatos, para uso inmediato, que son los carbohidratos, los cuales son indispensables, y también los lípidos, que son alimentos que son más bien para energía de reserva. Y tenemos el otro grupo de alimentos que son los alimentos reguladores. Este tipo de alimentos se les dice reguladores porque controlan las enfermedades, o sea, evitan la aparición de algunas enfermedades.
por avitaminosis. Contienen entonces, son los grupos de alimentos que son ricos en vitaminas y minerales. Entonces tenemos alimentos constructores, reguladores y energéticos, ¿sí? Entonces, a la hora de usted tener una dieta adecuada, balanceada para una persona normal que quiera mantener su figura, puede ver a pensar en una dieta que contenga los varios de esos tipos de nutrientes, combinar esos nutrientes. Y a usted no se le escapa su condición de dama al decir que quiera mantener una figura, ¿verdad? Ahí. Anteriormente, hace muchos años, la gente no hablaba de dieta, la gente consumía sus alimentos normales, su yuca, su batata, su leche, su cosa, y su grasa, y su manteca de puerco para comerse la yuca, una cosa más buena que el carajo esa, ¿eh? Sin embargo, ahora hay que hablar de una dieta balanceada para prevenir enfermedades. Desde la bioquímica, ¿cómo se puede enfocar esto? Sin tener que pensar como dama en la figura, en el cuerpo, en mantenerse como modelo, que usted lo es, pero sin tener que pensar en eso. Veamos lo de la dieta balanceada y la prevención de enfermedades desde la bioquímica. Bueno, la bioquímica es la ciencia donde se puede realizar adecuadamente una dieta balanceada. La dieta balanceada no es para toda la gente. Si usted tiene un sobrepeso o tiene una obesidad, no puede llevar una dieta balanceada, porque esta contiene cantidades que son exageradas entonces de alimentos energéticos como carbohidratos. Entonces la dieta balanceada más bien está determinada para una persona que ya se ha estudiado con un profesional y tiene el peso adecuado para su talla, o sea, tiene un índice de masa corporal que tiene y ya está para mantener ese peso por salud. Ahora mismo, como usted decía de esto de modelo, realmente lo que pasa es que se ha determinado que la obesidad y el sobrepeso predisponen a la mayoría de las enfermedades. Entonces, por eso ahora la tendencia a estar delgados. Antes eso no se veía mucho, porque hay muchas características que deberíamos conversar de por qué antes la gente consumía unos productos que hoy están muy prohibidos y antes no se veían tantas enfermedades como ahora. Pero sí, la bioquímica o sea, se puede utilizar para estas dietas y también para dietas para mantener su peso, para aumentar de peso, para disminuir de peso, y con eso prevenimos enfermedades. Una enfermedad es, por ejemplo, la obesidad, y la obesidad se previene en base a la alimentación, y una alimentación adecuada se estudia en bioquímica. Los nutricionistas lo que estudian es bioquímica. Entonces, hay enfermedades, por ejemplo diabetes, que el tratamiento más importante es una adecuada alimentación, y esta adecuada alimentación se estudian las proporciones que debe consumir, se estudian en bioquímica y se les enseña a los estudiantes en bioquímica por qué estas cantidades de carbohidratos deben disminuir, por qué no deben erradicarse sino disminuir, y entonces en qué proporciones disminuimos la mayoría de los nutrientes que ingiere el paciente diabético. Entonces, la bioquímica nos va a ayudar a mantenernos cuando estamos sanos, o a aumentar de peso cuando estamos en desnutrición, o a disminuir de peso cuando estamos en obesidad o en sobrepeso, pero también cuando tenemos algunas enfermedades, a tratar algunas enfermedades con la alimentación. Ese es un tema interesante, la alimentación para tratar una determinada enfermedad. Por ejemplo, he leído que cuando una persona tiene un cáncer no debe consumir leche, porque entonces la leche que crea una nata que se adhiere a la pared y como que las células cancerígenas se alojan allí. Está el tema de un azúcar artificial que no es azúcar nada, pero que endulza. Son cosas que uno no se explica hoy, que es el azúcar que deben tomar los diabéticos, que no es un azúcar vegetal, o que no es un azúcar que viene de la caña de azúcar de la remolacha, es una azúcar falsa, es una azúcar dietética, entonces, pero que endulza y que no haría daño al diabético por el manejo de la insulina. Entonces ahí hay una serie de enfermedades que a veces tienen un nombre, pero que en definitiva es una especie de cáncer, o que son tan peligrosas como un cáncer determinado. Y entonces en cada una de ellas hay como una alimentación específica.
desde la bioquímica, cómo se maneja esto. Usted abordó así, pero un poco más a rasgos generales, más a fondo, el tema de la bioquímica en una alimentación en específico para tratamiento de una enfermedad. Bueno, vamos la a ver, bioquímica por ejemplo, como base. Vamos a ver, por ejemplo, en diabetes. Bioquímica como base es importante, porque ¿qué vamos a tener? Que un paciente diabético de inicio no tiene ni dolor, ni fiebre, ni nada. O sea, es una persona que se siente perfectamente bien de inicio. Pero que el problema son las complicaciones. El paciente diabético se complica a nivel de casi todos los órganos. A nivel de circulación, a nivel de corazón, a nivel de riñón, a nivel de cristalino, o sea, de la vista. Entonces, la forma en cómo evitamos las complicaciones, que es el problema real de la diabetes, la forma en cómo evitamos esas complicaciones crónicas y agudas, son en base a la alimentación. Entonces, ejemplo más claro. El problema de la diabetes es el aumento de la glucosa en la sangre. La glucosa está en la mayoría de los alimentos. Casi todos los alimentos que ingerimos se degradan hasta glucosa. Eso se estudia en bioquímica. Cuando usted ingiere yuca, está ingiriendo glucosa en grandes cantidades. En un pedacito de yuca, eso está formado por cientos, miles de moléculas de glucosa, que cuando usted lo digiere, entran a su sangre y aumentan glucosa en sangre. Ese aumento de glucosa en sangre, en el diabético no tiene cómo entrar a algunos órganos, permanece en la sangre, y ese circular en tropel de tanta glucosa en sangre es lo que va causando las diferentes complicaciones a nivel de cristalino, a nivel de riñón, a nivel de pulmón, a nivel de corazón, a nivel de circulación. Entonces, ¿cómo es que yo puedo evitar estas complicaciones? Evitando aumentar glucosa en sangre. Entonces, a un paciente diabético contraindicado totalmente la yuca y otros nutrientes que contengan glucosa en exceso, como lo es, por ejemplo, todos los que contengan almidones. Entonces tenemos que dejar, por ejemplo, arroz. Por eso el diabético no debería consumir arroz diario como lo hace una persona normal. Plátano tampoco. Entonces deberíamos comenzar a privilegiar los alimentos que contienen menor concentración de glucosa. Cuando finalmente se catabolicen en el organismo, produzcan menor cantidad de glucosa. Entonces, cuando decimos glucosa, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un monosacárido, que es el azúcar hemático, monosacárido más importante de todos, que es el principal que va a ser utilizado para proveer energía en el organismo, a la célula. Entonces, los carbohidratos son monosacáridos, los más sencillos, disacárido cuando se unen dos, y polisacárido, que es la molécula grande que está entonces en la yuca, en todos los tubérculos, en los cereales, en las harinas, ¿verdad? Entonces, lo ingerimos como molécula grande. En bioquímica estudiamos cómo en la digestión se convierten en moléculas pequeñitas que va a la sangre. Esa molécula, cuando aumenta en sangre, que no tiene cómo entrar a los tejidos, es la que complica en ese circular, en ese aumento que hay, y en ese mantener elevada esa glicemia, como se llama, a la presencia de glucosa en sangre, que esté por encima de 100, se llama hiperglicemia. Que eso se mantenga permanente es el problema, porque cuando comemos es normal que aumente. Para eso comemos. Mire, para un dajabonero la yuca es algo sagrado. Y las complicaciones en el paciente diabético de alguna manera van ahí con las complicaciones del que padece obesidad, porque vienen sus complicaciones. La yuca, usted dice, para el diabético y para el que está obeso, o para el que está entrado en años. Por ejemplo, a mí me fascina la yuca con leche de vaca. Y entonces, ¿cómo yo dejo de comer yuca con leche de vaca? La leche de vaca hervida, esa que hace nata. ¿Qué puede pasar entonces con una persona como yo, que ya con sus 5 décadas arriba le gusta la yuca porque soy dajabonero?
Bueno, No ofenda la yuca, porque la yuca es una cosa muy sagrada. no la ofendo. Lo que digo es que es rica en carbohidratos. Entonces, a la hora de ingerir nutrientes, en bioquímica enseñamos que debemos ingerirlo en función de la actividad que usted va a realizar. Una persona que esté trabajando construcción, recomendamos yuca con leche de vaca. Bastante yuca con leche de vaca, Porque va a quemar mucha porque energía. va a utilizar mucha energía. Su organismo necesita un aporte excesivo de energía para poder responder en esa actividad física que va a realizar. Pero nosotros en bioquímica explicamos claramente, con procesos bioquímicos claros en la pizarra, en el proyector, en todo, cómo es que el organismo entonces, cuando usted, por ejemplo, le encanta la yuca porque es jabonero y se da su llenura de yuca a las 9 de la noche y se va a acostar. Entonces ese organismo inteligente, ¿qué hace? Acumula, guarda la otra energía que no está utilizando. Entonces usted debería consumir la energía que va a necesitar, porque la otra el organismo la guarda. Normalmente como esta barriga que luego no queremos, o como estos chichos que luego nos molestan, y esto va haciendo que aumentemos de peso, llegamos a sobrepeso, llegamos a obesidad, tipo 1, tipo 2, tipo 3, se nos convierte en obesidad mórbida, que es una obesidad en la cual ya es una enfermedad. La obesidad ya es una enfermedad. Por eso que entonces ahí viene el tema de la yuca, de la batata, del plátano, y en la cultura nuestra son alimentos más que sagrados. ¿Tú se imaginas un mangú con queso frito y una cebollita? O una yuca sancochada con unos huevos revolteados para un jabonero. Entonces, pero de ahí... Comerlo en la mañana entonces, que uno en el día quema energía. De ahí, O después de darse una exactamente. palangana de yuca, uno hace un poco de ejercicio. Por eso hablamos ahorita de dieta balanceada. En una dieta balanceada, usted no debería jamás hacer plátano con espagueti, arroz con espagueti, yuca con espagueti. O sea, usted está combinando el mismo tipo de nutrientes. En una dieta balanceada, usted debería combinar la yuca con ensaladas, con proteínas. Y entonces baja la carga calórica y no debería ser tanta yuca, dependiendo de a qué hora lo ingiera. Si lo va a usar para desayunar, pues perfecto, y va ahora a usar toda esa energía en el resto del día. Su organismo no tiene entonces que almacenarla. Si lo va a usar de almuerzo y luego también va a hacer actividad física también. Pero si es por la cena, entonces la educación bioquímica va en esa línea, en enseñar cómo es que usted debe comer para mantenerse saludable. Pero no solo eso, sino para prevenir enfermedades y en ocasiones para también curar enfermedades. Es decir, que la alimentación es básica. Básica. Somos los que comemos. Así mismo, eso es definitivamente cierto. ¿Qué yo debo comer para ponerme un poquito más joven y más hermoso? Vegetales con antioxidantes. Los antioxidantes se ha comprobado que detienen el deterioro de la célula. ¿Y a qué saben los vegetales? Pero Lo que eso tiene depende. sabor es la yuca con huevo frito y huevo revolteado y cebolla. Bueno, pues O arroz con habichuela y espagueti. Sabor, eso depende de la formación. El sabor luego se lo vas a agregar. Se lo va a preparar esos vegetales al vapor y con su aceitico verde y va a saber riquísimo. Todo es una cuestión de actitud. Y de educarse. Y de educarse. Si ya a uno se le ocurrió que la cena que me gusta es el montón de huevos revueltos con aceite y plátano, y si no es así, no. Pero si ya usted entendió que es otra cosa lo que necesita, va a aprender a disfrutar otra cosa, porque eso va a llevar en detrimento una vida más saludable. Bueno, interesantísima esta conversación. Parece que efectivamente la bioquímica debe ser una materia básica en cualquier disciplina científica, en cualquier carrera, porque se aprenden muchas cosas para la vida. Para la vida. Hay materia que uno la cursa en la universidad, en el liceo, en el colegio, y que a la larga no sirve de mucho más que para cultura general. Pero parece que la bioquímica es una materia básica, porque le da a uno orientaciones fundamentales para la vida, para la cotidianidad, para la salud, la alimentación, para conocer la dinámica, la forma orgánica del cuerpo, el desenvolvimiento. Mire qué cosa, nosotros empezamos aquí a hablar de Duarte y terminamos con la yuca y la batata. El dominicano es una cosa muy seria, el dominicano es un folclore. El dominicano es algo más que una batata o que un merengue o que una bachata.
El dominicano también es patria. A la maestra Paula Xiomara, muchas gracias por sacrificar su tiempo y venir a conversar con nosotros para ustedes de estas cosas tan interesantes para la vida, para la cultura, para la salud. Para la salud. Y hablamos ahí de educación, de valores, de maestros, de respeto. Qué interesante este programa, este espacio. Gracias, maestra, por compartir con nosotros y a ustedes. Esperamos que esta entrega les sirva de mucho. ¿Algún mensaje final para nuestra teleaudiencia? Bueno, pues que a la hora de combinar sus nutrientes, piensen en los 3 tipos de nutrientes: energéticos, constructores y reguladores. Y en el desayuno debería haber por lo menos un tipo de cada uno de esos nutrientes para estar seguro de que estamos alimentándonos adecuadamente. Y recuerde, amigo, que Juan Pablo Duarte nos dijo como una sentencia: el crimen no prescribe ni queda jamás impune. El crimen no prescribe ni queda jamás impune. A pesar de lo que estamos viendo en estos tiempos con Bahía de las Águilas, Barrigol, Loma Miranda, todavía aquí hay posibilidades de reconstruir la patria. Pensemos en Juan Pablo Duarte. Hasta una próxima entrega. Muchas bendiciones.